Eso en la etapa de inicio. Pues ya cuando ella empieza a florecer, es muy importante cuidarle esta flor, ya que esta flor es muy atacada por varias bacterias, por varios hongos. Entonces hay que hacerles unas aplicaciones muy continuas para que ella pueda tener un mejor desarrollo y la planta pueda dar un muy buen fruto. Hay que cuidarla mucho de la mosca de la fruta, porque pues uno no ve el problema sino ya cuando va a cosechar. Usted ve unas frutas como si no tuviesen ningún tipo de inconveniente, pero cuando las cosechas, cuando ella empieza a madurar en la parte baja, la abres y ahí tiene ya un gusano que lo produce la mosca y esas frutas no sirven. Entonces eso baja muchísimo la producción. Por eso es muy importante todo este tipo de aplicaciones que sean a calendario, que sean muy puntuales, porque si uno no corta estos ciclos puede tener inconvenientes. Hay otro paso muy importante, es la raleada. Para nosotros poder tener una buena producción en la papaya hay que ralear. ¿Qué es ralear? Ralear es quitar algunos frutos para que los otros tengan un mejor desarrollo. Por ejemplo, nosotros iniciando podemos tener un árbol con 20, 30 frutos, pero resulta que de esos 20 o 30 hay que quitarle 8, 10 frutos. Pero de pronto la gente dirá, no, pero le va a dañar producción, pero realmente no le está dañando producción, sino que está tratando de aumentar la producción. Entonces uno ahí lo que hace es cambiar cantidad por calidad, porque usted va a tener frutos más grandes, va a haber menos competencia y lo que elimina pues realmente le va a dar capacidad a las otras frutas para que crezcan. También dentro de este manejo hay que hacerle un programa fitosanitario, ya que cuando empieza a llover mucho, cuando hay muchos inconvenientes con la lluvia, hay un problema que se llama variola. La variola ataca inicialmente las hojas, se posan las hojas con unas manchitas negritas y si no le ponemos cuidado al final va a quedar con la fruta. Entonces ella entra en la fruta, ya poderla parar es muy difícil. Esa fruta es una fruta que no tiene mercado, que si la van a llevar a muy bajo precio, que va a tener problemas de hongos. Entonces es muy importante cuidarnos de eso. ¿Cómo nos cuidamos de eso? Con unas muy buenas aplicaciones, haciéndolas muy dirigidas a la fruta, al follaje, para que podamos tener frutos sanos y asimismo podamos tener un muy buen mercado. Bueno, también es muy importante dentro del manejo del agronómico de la planta es poder tener el terreno limpio, poderlo tener sin arbences y todo ese tipo de malezas que en última son las que sirven de hospederos para otro tipo de problemas como es el ácaro blanco. El ácaro blanco cuando no tiene dónde posarse en la planta que ha sido fumigada se posan en las malezas y después sube. El ácaro blanco es otro inconveniente muy grande para la planta de papaya, ya que le daña mucho el follaje, acaba con el follaje y cuando una planta no tiene buen follaje pues no va a tener muy buena fruta. Entonces es muy importante controlar este tipo de malezas. No es recomendable utilizar ningún tipo de herbicida fuerte, sino unos herbicidas que sean más bien de contacto para que mantenga limpio el suelo, pero que no afecte la parte radicular de las plantas, que no sea pues un herbicida sistémico, sino más bien de contacto. Bueno amigos televidentes, si se ha perdido algo del mundo del campo, no se preocupe, ingrese a cualquiera de nuestras redes sociales, www.elmundodelcampo.tv, búsquenos en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en nuestro canal de YouTube. Se suscriben y compartan por favor toda esta información. Ya regresamos. El mundo del campo. Conserve la calidad de la leche con tanques de enfriamiento de Maxitanques. Maxitanques, industria nacional de nivel mundial. Oxitetraciclina de larga acción, antibiótico para sus animales de producción. Cuando piense en Oxi, piense en Terra 200, un producto de Laboratorios SFC. Desde Yopal presentamos la cosechadora Lobol RG108 Plus, versátil, liviana y eficiente para el campo colombiano, con 100 caballos de fuerza y 2.2 metros de corte, más productividad en menos tiempo.
Sistema de trilla ultra limpio. 1.7 metros cúbicos de almacenamiento. Lista para aumentar su producción. Gaza Ranch, creador de ganado Brahman rojo en Texas, las líneas genéticas más modernas, productivas y competitivas del Brahman rojo. Exportamos embriones, semen y animales a nivel mundial. Gaza Ranch, latinos en Estados Unidos haciendo grande el Brahman rojo. Revista Agricultura de las Américas, más de 55 años de circulación, con todos los temas, la más completa y actualizada información del sector agropecuario para el productor rural y la gente del agro. Conozca los avances de la agricultura inteligente y sostenible, la ganadería regenerativa, el bienestar animal, las noticias de la política rural, la agroindustria y los emprendimientos agropecuarios. Revista Agricultura de las Américas. Encuéntrenos en www.agriculturadelasAmericas.com y síguenos con @revistaagricultura. Director Fabio Romero Martínez. En Fúquene, Cundinamarca, encuentras el camino al cielo. Cabañas totalmente amobladas, con piscinas personales climatizadas, para que disfrutes de tu descanso con la paz y tranquilidad de la naturaleza. Cabañas Camino al Cielo, un descanso del otro mundo. Seguimos con El Canal, el mundo del campo. Bueno amigos, hay que seguir trabajando, llegó la crisis cafetera, nos toca buscar la comba al palo, los que pueden y todavía están ubicados en zonas donde la parte sanitaria no es tan compleja, seguir haciéndole duro al trabajo del café, tostando, vendiendo, conociendo su producto, haciendo análisis de taza, mercadeando, llegando al consumidor final, buscándole las soluciones que aquí les hemos mostrado bastantes hasta el día de hoy. Entonces, esas alternativas del café que estamos viendo hoy, como lo es la papaya para consumo humano y también para consumo industrial, en algunas zonas del país se puede producir. Entonces tenemos fuentes de ingreso, que es lo importante. ¿Qué hacer para darle trabajo a todos estos productores que han tenido por obligación que salir del cultivo del café y buscar otras alternativas en el campo? También quiero contarles sobre las diferentes plagas y enfermedades que atacan este cultivo de la papaya. Pues entre ellos tenemos los hongos y la bacteriosis. Los hongos que más se reflejan es la anthracnosis. La anthracnosis es un hongo que le da en la parte de arriba del pedúnculo cuando hay demasiado invierno. Entonces por eso es muy importante que tengamos un manejo fitosanitario dentro del cual podamos hacer unas muy buenas aplicaciones muy dirigidas, ya que este problema le da a todos los frutos. A veces encontramos frutos de muy buen tamaño que deberían ser unas selectas muy buenas y con este problema pues ya no pasan a ser ni siquiera corrientes, o sea, son frutas que prácticamente se pierden. Es muy importante dentro del programa cada 8 días hacerle unas muy buenas aplicaciones dirigidas para evitar este inconveniente. Otro de los problemas es la variola, la que ya le venía hablando antes. La variola inicialmente es un hongo que se posa en la parte de abajo de las hojas y va dañando toda la parte foliar, y cuando avanza mucho pasa a las frutas. Las frutas con variola son frutas que tienen problemas de que se les dispara más hongos de Phytophthora. Entonces son frutas que no sirven para el mercado, son frutas que hay que desechar. Esto pues realmente hace un daño económico muy grande dentro del cultivo, ya que no solo que se dañan y se pierden estas frutas, sino que toca con las personas recolectarlas, sacarlas del lote, hacer unas fosas, enterrarlas y aplicarles cal. Entonces estos son trabajos que prácticamente a nivel económico dañan mucho la parte del cultivo, porque no solo que se pierde la fruta como tal, sino que hay que colocar trabajadores, hay que poner mano de obra para sacarla del cultivo. Entonces es muy importante también dentro del programa estar muy atentos a esta enfermedad, a este hongo. Él ataca más en tiempos de lluvia, cuando llueve muchísimo en las partes bajas, donde hay menos luminosidad. Entonces hay que hacer unos monitoreos muy continuos, unos monitoreos en los cuales se determine
la incidencia para poder asimismo combatir este hongo. Encontramos otra plaga que también daña mucho el follaje de las plantas, y es el ácaro blanco. El ácaro blanco es un bichito supremamente pequeñito, pues uno lo ve con lupa, no se puede ver de otra manera. Y este lo que hace es prácticamente chuparle la savia a la planta, o sea, la va decolorando, le va quitando el color y le va dañando el follaje. Entonces hay que hacerle unas aplicaciones muy dirigidas y estar rotando, porque no se puede aplicar siempre el mismo producto, porque es tan resistente que no aguanta 2 aplicaciones. O sea, le haces una aplicación y si le vas a volver a hacer otra aplicación, debes cambiarle la molécula para poder que tenga una muy buena eficacia. Otro problema que se presenta mucho en papaya, sobre todo en tiempo de invierno, es la fitóctora. La fitóctora ataca mucho el sistema radicular de la planta y esto se refleja en las frutas. Las frutas empiezan a tener fitóctora, empiezan a tener problemas de este hongo y se van regando. Entonces es muy importante también no solo hacerle dren, sino protección a la fruta para que la fruta tenga una muy buena calidad, para que la fruta tenga una muy buena presentación, ya que pues un árbol con fitóctora es muy propenso a que todos los que están a su alrededor también se contaminen. Otra de las plagas que atacan la fruta es la mosca de la fruta. Esta mosca, cuando la fruta está empezando, que está en flor, empieza la mosca a posar allí sus huevos. Ellos, a medida que la fruta va creciendo, eclosionan y internamente hacen todo su proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que internamente tú ves la fruta como si estuviese bien, pero cuando empieza a madurar, se madura de la parte baja hacia arriba, tú la abres e internamente está dañada totalmente. Porque el proceso que hace la mosca es que se alimenta de esa parte interna de la fruta. Entonces cuando ya se madura no sirve, son frutas que no sirven. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte. Básicamente todo en estos cultivos es preventivo. O sea, uno no puede decir voy a erradicar este problema, porque erradicar, por ejemplo, una fruta que tiene mosca, tú no lo ves externamente, está internamente, entonces es algo que ya no puedes solucionar. Por eso hay que hacerlo con aplicaciones calendario muy puntuales, preventivas. Todo es preventivo para que la fruta tenga muy buen desarrollo, para que la fruta crezca sana, para que cuando llegue un cliente y tú le vayas a dar a conocer tu fruta, tú la puedas abrir y esté sana internamente, no tenga ningún inconveniente, para que sus grados bris sean óptimos, su coloración sea la mejor. Entonces es muy importante sobre todo ser muy juiciosos en la parte de aplicaciones, de controles fitosanitarios. Es muy importante tener en cuenta que todas estas aplicaciones preventivas, pues cuando está el problema tú lo detectas a ojo. Tú puedes ver a ojo, por ejemplo, el hongo de la anthracnosis, tú puedes ver a ojo la fitóctora, pero son problemas que tú vas a ver ya cuando están. Entonces por eso es muy importante que todo lo que tú hagas preventivamente lo hagas antes de, porque tú sabes que a la planta le va a dar fitóctora, que a la planta le va a dar la anthracnosis, que la planta va a tener la variola, que el ácaro está ahí. Entonces todas las aplicaciones se hacen preventivamente, siempre antes de que el problema ya esté. Ya regresamos. El mundo del campo. Sistemas de ensilaje mecánico y manual y de agro. Mecanización en nuestros campos. Hemopar B12, el fin de las ranillas, la huequera y la renguera. Hemopar B12 contiene agujas desechables para evitar la transmisión de enfermedades. Neomil, solución concentrada de las vitaminas del complejo B, antianémico y reconstituyente para bovinos, equinos y porcinos. Encuentra estos productos en tu agropecuaria de confianza. ENSA Saden, líder mundial en genética de semillas, te trae Pepino Paraíso, un híbrido partenocárpico de alto rendimiento. Planta vigorosa y productiva. Frutos verdes oscuros brillantes y de buena aceptación en el mercado.
Pepino Paraíso. Distribuye en Colombia Más Semillas. Semillas en Sasaben. Genéticabovina.com. En Fúquene, Cundinamarca, encuentras el camino al cielo. Cabañas totalmente amobladas, con piscinas personales climatizadas, para que disfrutes de tu descanso con la paz y tranquilidad de la naturaleza. Cabañas Camino al Cielo, un descanso del otro mundo. Seguimos con El Canal, el mundo del campo. Bueno, hay tres factores muy importantes dentro del desarrollo de un cultivo de papaya. Uno es la preparación del suelo. Debe ser una muy buena preparación para que la planta pueda tener un muy buen desarrollo radicular. La otra es que tú puedas instalarle un riego. La planta en tiempo seco puede estar consumiendo alrededor de 8 litros diarios. Entonces, si tú no la mantienes hidratada, tu producción puede mermar muchísimo. Cuando ella está estresada hídricamente, entonces empiezan a haber abortos. ¿Qué es este aborto? Empiezan a caérsele las flores antes de tiempo, entonces vas a tener una producción más baja, vas a tener frutas de menor calidad, de menor tamaño, internamente los grados BRIS no van a estar bien. Entonces es muy importante que la planta esté bien hidratada. Pues en este sector llueve mucho, pero también tenemos algunos periodos secos, tenemos alrededor a veces de 15, 20 días sin agua. Entonces una planta de estas más de 8 días no aguanta sin agua. Si no tiene agua, ella empieza a cambiar su metabolismo, empieza a tener problemas, como lo decía antes, en la fruta, van a ser frutos pequeños, van a ser frutos secos. Entonces es muy importante tener en cuenta esta parte. La otra es tener una mano de obra que sea una mano de obra calificada. ¿Cómo se puede llegar a tener una buena mano de obra calificada? Nosotros aquí tenemos personas pues de diversas regiones, personas que llegan aquí con muy poco conocimiento sobre el cultivo. Nos gusta mucho poder coger las personas y enseñarles, capacitarlos antes de. O sea, cada aplicación que se va a hacer, cada labor que se va a hacer, es muy importante que la persona que está haciendo la labor sepa qué se está haciendo, qué se está aplicando y para qué lo está haciendo. Porque encontramos muchas personas que están haciendo una labor y no saben ni para qué la están haciendo ni por qué la están haciendo. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender que las personas hay que capacitarlas, porque si nosotros tenemos personas con un nivel de capacitación muy bueno, podemos tener muy buenas aplicaciones, podemos tener muy buenos procesos. Todos estos procesos requieren una mano de obra calificada, una persona que esté encima, siempre tratando de que las cosas se hagan correctamente, de que las mezclas allá se hagan bien hechas, porque una mala mezcla de los productos puede traer problemas, porque estas frutas son muy delicadas. O sea, hay mezclas que no se pueden hacer porque se quema el follaje, se quema la fruta. Entonces es muy importante que las personas entiendan que esto no es un trabajo cualquiera, que esto es algo que puede tener una especificación, que la gente puede llegar de pronto a cobrar un poquito más, porque se les puede pagar un poquito más. Normalmente cuando nosotros capacitamos personas que son personas que ya entienden, por ejemplo, cómo se hace una aplicación, de qué manera se hace, entonces uno ya a esa persona le puede pagar un poquito más porque sabe que con ella va a tener un rendimiento óptimo, que se van a hacer unas aplicaciones de acuerdo al requerimiento del cultivo. Bueno, para hablar del sistema radicular de la planta, esta planta tiene un sistema radicular muy desarrollado. Tanto es que nosotros aquí sembramos a una distancia de 3×2 y hemos encontrado que prácticamente las raíces se entrelazan de una planta con otra. Entonces es muy importante tratar de no romper el suelo,
en estas partes, porque cuando rompes el suelo estás dañando las raíces. Cuando tú dañas esas raíces estás dando la capacidad de que entren algún tipo de patógenos, hongos. También hay problemas a veces de sinfílidos que atacan las raíces, se le comen toda la parte de raicillas nuevas. Entonces, ¿esto qué sucede? Que esto retrasa totalmente el cultivo. Una planta sin un buen sistema radicular es una planta con un muy pobre desarrollo, que no va a llegar a tener unos buenos frutos, que no va a tener ese rendimiento que el agricultor está esperando que tenga. Este sistema radicular también es muy propenso a que si hay demasiada humedad empiece a tener problemas de fitóctora. Por eso, como les decía anteriormente, es muy importante que en una parte plana se encaballone el terreno para que la planta quede encima del camellón y no quede totalmente expuesta a las humedades, ya que estas son las que le pueden traer problemas de fitóctora. Bueno, dentro del cultivo de papaya hay un limitante muy grande. Ese limitante es el virus. Este virus pues es difícil totalmente de poderlo combatir. Por eso en zonas papayeras donde hay demasiadas zonas este virus se propaga totalmente. El virus lo que hace es que le inhibe el crecimiento a la planta. O sea, la parte del cogollo lo inhibe, se seca, se recoge totalmente, entonces la planta para su crecimiento, los frutos empiezan a secarse, a verse feos. Entonces hay un método cuando uno inicia que es cortar esa planta. Uno tiene que erradicar las plantas que tengan ese virus para que no se propague, porque él se propaga totalmente. Lo que lo propagan son los mismos insectos, o sea, los chupadores se posan ahí, entonces chupan de esa planta que tiene el virus, pasan a otra y así mismo se va propagando. Entonces lo recomendado es sacarlos durante los primeros 5 o 6 meses, retirar las plantas del cultivo y asimismo poder tener un cultivo para que tenga una mayor durabilidad. Cuando tú tienes un cultivo que no tiene tanto virus, hay plantas que pueden llegar a medir 4 metros y todavía dando buen fruto. También depende mucho de la nutrición, ¿no? Entre más nutrición se le puede dar a una planta, más durabilidad, más tiempo de cosecha puedes tener.